¿verdad? No, señor. Aún no. Listo. No, profe. ¿Aún no? No, señor. No, pero hay unos que sí, ¿no es cierto? Hay unos que sí, ¿ya la ven? No, No. señor. No, No se ve. No, aún no Ah, se ve. ¿sí? ¿Ninguno? Ah, no, entonces yo pensé que alguno ya. Entonces espérate. Supongo que ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Señor, ahora se Listo. ve. Bueno, bueno, apreciados estudiantes, un gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio del curso de Acción Psicosocial en la comunidad, en este tercer ciclo nacional de curso. Vamos a hablar muy brevemente, y digo brevemente, ya les digo por qué, de lo que es el empoderamiento, proceso, nivel y contexto, y pues lo que es la acción y el enfoque psicosocial. Eh, lo digo porque también queremos aprovechar quienes tengan la oportunidad y quienes ya hayan elaborado parte del tapiz, lo puede compartir para que podamos hacer un análisis del mismo. Esto pues es bastante representativo. Muy seguramente algunos estudiantes ya bueno, varios ya, porque desde los foros ya empezamos a retroalimentar, lo han compartido por los foros y se ha evidenciado un trabajo bastante interesante de cómo queda este elemento simbólico. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Recordemos que en lo que hemos hablado durante todo el curso, somos mediadores y facilitadores de los procesos. Estos cursos de acción psicosocial en la comunidad son fundamentales porque son donde los estudiantes realizan ese primer acercamiento a las comunidades en los diferentes contextos, ya sea en el jurídico, en el organizacional, en el comunitario, en salud, en educativa. Entonces son diferentes comunidades. No es una práctica, porque pues no es un curso de práctica, pero que sí les permite generar competencias referente al curso de la práctica. Muy seguramente algunos en el siguiente periodo académico van a seguir viendo otras acciones psicosociales, pero otros ya para el próximo periodo van a estar viendo la práctica profesional. Estos dos escenarios, donde pues son escenarios presenciales, donde la universidad pues le va a asignar a ustedes unas agencias de práctica para que lleven allí el cumplimiento de sus horas. Entonces, siempre hay una trazabilidad. Uno, pues hay unos cursos anteriores que ustedes tuvieron que haber visto, y por ejemplo, modelos de intervención. El modelo de intervención les permitía a ustedes reconocer cuáles son esos enfoques o esos modelos de intervención que van a desarrollar. Uno de estos tiene que ver con el modelo de empoderamiento. Empoderamiento de cómo se promueve con las comunidades ese proceso para que ellas sean autogestoras de sus propios cambios. El proceso de la acción psicosocial en la comunidad lo que permite es, con la comunidad, reconocer primero que se reconozcan ellos mismos. Si no nos reconocemos como comunidad, pues no va a ser tan fácil que reconozcamos también cuáles son las circunstancias específicas que tenemos dentro de la misma comunidad. Reconocer también cuál es ese papel individual que lleva a cabo lo colectivo, esa interacción con el otro. Y eso permite que se generen procesos de empoderamiento. Específicamente en este curso estamos abordando lo que es la memoria colectiva como un eje fundamental del proceso que se lleva a cabo. Con con este contenido de curso finalizamos este contenido del curso. Recordemos que los cursos son cíclicos y no siempre son el mismo contenido del curso. Entonces, con esto ya cerramos, porque el siguiente periodo académico ya sigue el curso de acción psicosocial en la comunidad, pero con unos contenidos diferentes. Entonces, pues esos son aspectos que varían. Cuando hablamos de empoderamiento, allí podemos reconocer que pues, está muy arraigado con estos modelos de psicología comunitaria. Es cuál es esa
libertad que tiene la comunidad de escoger, de reconocer, pero también de actuar frente a sus propias realidades. En los procesos comunitarios se promueve lo que es el mejoramiento del bienestar el bienestar psicológico. No abordamos propiamente el decir que la calidad de vida, porque la calidad de vida termina siendo también un elemento subjetivo. La calidad de vida para mí puede ser una, pero para la otra comunidad puede ser otra, para el otro individuo es otro, o inclusive estamos dentro de una misma comunidad y pues la calidad de vida es diferente. Son elementos que terminan siendo hay veces un poco normativos y que terminan siendo también temporales. Es como cuando hablamos nosotros de desarrollo por ejemplo, Franklin, el expresidente, hablaba de desarrollo cuando empezó a decir cuál era el índice per cápita de los países. Entonces allí empezaron a hablarse de lo que es el desarrollo económico, entonces por eso ya se habla de países tercermundistas, países de primer mundo, pero lo que realmente hace es generar, digamos, categorías. Muchas veces las categorizaciones permiten tener un elemento diferenciador, que es fundamental, pero también en muchas ocasiones las categorías permite generar distanciamiento. Entonces, ese son, digamos, uno de los elementos. Cuando uno habla de desarrollo, muchas veces el desarrollo se ve dentro de lo social, dentro de lo que uno puede observar. Corrijo. Ejemplo, lo que pasa es que este mandatario generó un muy buen desarrollo para la comunidad, porque hizo casas, porque promovió que se pavimentara, porque gestionó recursos para eso. Pero ¿dónde también está el desarrollo social? ¿Dónde está el desarrollo comunitario? Entonces, a lo que voy es que quería hacer esa claridad de cuando hablamos de lo que es la calidad de vida. Entonces, es decir, el bienestar social, el bienestar psicológico sería un poco más amplio. Se analiza de diferentes niveles y contextos frente al agregado social. El agregado social es que, pues esas intencionalidades que tiene la comunidad frente al desarrollo y a su proceso y cómo lo afecta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El emprendimiento se da como valor cuando implica que hay una intervención. Y acá hablamos de la intervención en relación a que queremos tener claridad que hay mucha documentación que habla desde la intervención. Entonces se habla la intervención y la investigación, pero este también tiene un elemento subjetivo y uno diría, oiga, pero es que cada vez como que se inventan más cosas. No es que se inventan, sino que la realidad social es cambiante. Entonces, por eso hay mucha literatura que ya no habla de lo que es la intervención, sino la acción psicosocial. En el plan de estudios que había antes de este plan de estudios, se hablaba de intervención. Ahora en este plan de estudios se habla de la acción psicosocial. Y recordemos que de este plan de estudio ya ahora hay otro plan de estudio. Es decir, porque pues los planes de estudio se renuevan cada 7 años. O sea, cada 7 años se pide el registro calificado del programa. Entonces, hay elementos que cambian. ¿Y por qué cambian? ¿Y por qué en todas las universidades cambian? Hay registros calificados cada 7 años para ofertar los programas. Cambian en el sentido de que las realidades también son cambiantes. Entonces, hay elementos que requieren que, que hayan procesos igual también cambiantes, esa realidad social. Entonces, por eso acá, como se dice, se promueve el cambio de las comunidades. Pero el cambio no es de cambiarla con las comunidades, de el cambiar a las comunidades, sino el cambio de esa percepción que se tiene. Esto le vamos a dar sentido ahorita que miremos los tapices. Entonces, estaban mirando el empoderamiento como valor, ahorita el empoderamiento como proceso.
¿Cuál es ese empoderamiento que vamos a ver como proceso? Es decir, ¿cómo ganan las comunidades a partir de las acciones que se llevan a cabo? Que sean protagonistas de su propio cambio. Por eso cuando se va a una comunidad, usted no va a decir, oiga, esta es la problemática que tiene la comunidad, sino que la misma comunidad genere ese diálogo para que pueda comprender, digamos, un aspecto dentro de su proceso. Quisiera hacer acá una pregunta. Quien desee participar puede hacerlo porque como hay veces no veo las manos levantadas. eh, con la comunidad que ustedes trabajaron, ya sea en este curso o con otro o con otra acción psicosocial, porque sé que varios ven varias acciones psicosociales al tiempo. ¿Cuál fue, digamos, la mayor dificultad que tuvo o una experiencia que usted dijera, oiga, pues se me hizo muy complejo en el curso tal trabajar con esta comunidad y por qué? ¿Quién quisiera compartir esa experiencia? Buenas tardes, docente. Sí. Mucho gusto. Quien les habla, Hola, Carolina Carolina. Carvajal. Docente, a mí lo que se me dificultó en el desarrollo de la actividad fue revictimizar. El hecho de hacer que una persona rememore los momentos en los que sufrió desplazamiento y cómo era su vida antes de ese hecho revictimiza sin lugar a dudas. Y considero que, si bien es cierto, la formación de la UNAD es muy completa y también abarca gran compromiso de cada uno, nos quedamos cortos en el momento de hacer intervención bueno, de hacer una acción psicosocial en ese aspecto. Rememorar un evento trágico es muy fuerte y toca fibras muy delicadas, entonces sería muy bueno que se implementara una estrategia en la que no se tuviera que hacer ese espacio, sino más bien aplicado a situaciones que aporten a la mejoría, ¿sí? Si bien es cierto, el tapiz es un ejercicio, otra cosa, el tapiz es un ejercicio que no es de semanas, ese tapiz es un ejercicio de años. Entonces, eso fue lo que a conciencia y realizando la actividad se me dificultó mucho y porque observé la revictimización que se hace a las personas, que no es a propósito, ¿no? Porque es un evento académico, pero Ujú. sí se revictimiza bastante. Sí, sí, puede ser a consideración lo que Carolina está exponiendo, porque son momentos en los que se llama como digamos a ese proceso, así como también hay personas que tienen la experiencia de generar una catarsis frente al acontecimiento que allí se está viviendo, pero todas las experiencias son válidas y me parece pues importante lo que vos estás diciendo, Carolina, porque pues esa es, digamos, lo que se presentó con la comunidad con la que trabajaste. Hay situaciones también contrarias donde las personas, el hecho de compartir esta experiencia terminan siendo sanadoras. Entonces, es complejo y por eso uno no, uno inclusive dentro de una técnica, ni siquiera en los instrumentos cuantitativos, hay como quien dice una sola realidad, porque por eso igual cuando hay un instrumento, usted lo que hace es, para poder aplicarlo, es que esté validado. Y uno diría, pero bueno, es un instrumento que hace estas y estas preguntas, pero es que hay que validarlo también en el contexto, hay que validarlo en el territorio, en las características que se dan con la comunidad, porque hay elementos quizás contrarios. Han participado comunidades donde dicen, siento que el resignificar y aspectos que quizás no había expresado y compartirlo con otros me sirve. Como también recordemos que una forma de expresión también es el silencio. Entonces hay comunidades en las que vos trabajas y dicen, no, mire,
Mucha gente participó, pero otros no quisieron participar en nada. Ese silencio también es una forma de expresión, una forma de comunicación, inclusive. Cuando se ve primeros auxilios psicológicos, pues te das cuenta que hay personas que llegan y, y no dicen nada, no comentan nada, pero es una forma de expresión en su momento. Entonces, pues es también subjetivo. Hay realidades, hay hechos que para una comunidad fueron muy difíciles y quizás no genera, digamos, una circunstancia en la cual se sienta revictimizada, como hay otros elementos donde situaciones que uno considera que no genera un impacto, digamos, tan amplio, pero que finalmente sí lo lleva a cabo. Entonces, a mí me parece fundamental lo que vos decís, Carolina, porque es lo que leíste de esa comunidad y esa es la realidad contextual. Por eso hablamos de ese contexto. Y gracias por el aporte también que llevas a cabo, Carolina. ¿Algún otro participante que desea compartir, Sí, yo, profe. digamos, esa experiencia? Sí, sí. Profe, primero que todo, pues decirle que la comunidad de acá de Cocorná fue víctima entre los años 98 y 2004 y tiene historias muy dolorosas que contar, y esa actividad académica que se hizo, terapia, el tapiz de la memoria, fue una actividad muy bonita. Creo que lograron extrapolar ese dolor que muchas personas llevan por dentro y que de una u otra manera pues lo tenían reprimido. Fui testigo de algunas lágrimas de estas personas y al contar sus historias, a pesar de que pues en este caso como uniformado de una manera u otra indirectamente hacemos parte del conflicto, pues tuvieron se generó como esa empatía, esa confianza, y se logró realizar ese ejercicio que, primero que todo, académicamente creo que es muy bueno. Y asimismo, pues para la comunidad se logró como el resultado que de pronto académicamente también se estaba buscando. Entonces, me pareció, sí, una actividad muy bonita, profe, y creo que para mí dio excelentes resultados, a pesar de que sí es muy doloroso escuchar todas esas historias de estas personas, pero pues de una u otra manera uno también está ayudando a que se genere pues como sacar ese dolor. Esa es como la intervención. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Anuar, por compartir tu experiencia. Y fíjate que para Rappaport habla allí en lo que está acá presentándose en la diapositiva, eh, ganan el control sobre sus vidas. Finalmente, hay elementos circunstanciales que son muy difíciles. Yo una vez con una comunidad y en que inclusive también debe de prepararse uno, digamos, para esos momentos. Una señora me decía, ellos habían sido desplazados de el área rural y el proyecto tenía que ver cómo era esa mirada de ese desplazamiento frente a esa castración de la ruralidad. Y Y hacía 20 años que había ocurrido el hecho victimizante. Y ella en su momento me decía que estaba esperanzada a que ya iban, eso fue como hace 5 años, a que ya iban a partir de los procesos de paz y todo eso, eh, a poder volver a su territorio después de 20 años. Listo, que volviera hacia su territorio, porque ella decía, para mí fue muy difícil llegar acá donde yo en el campo tenía todo, nunca aguanté hambre,
Yo tenía mis gallinas, tenía mis plátanos, o sea, ella vivía atendiendo sus necesidades. Es decir, en cambio, llegar a la ciudad donde uno se siente desplazado, donde no depende directamente de uno. Listo. Pero algo que me sorprendió mucho y que lo toca también a uno y también es esa parte de esa contención, es que ella decía que ella consideraba que regresando a su territorio de donde fue desplazada, posiblemente iba a encontrar a su hijo que desapareció allá, que lo desaparecieron. O sea, fíjate que ya iban 20 años y ella todavía tenía esa ilusión de volver a su territorio porque quizás su hijo la estaba buscando o lo iba a encontrar. Entonces son fibras también bastante complejas o acontecimientos donde uno vive catarsis porque recordemos que todos somos víctimas. Con el conflicto armado interno hemos sido víctimas. Que uno es que hay personas que han sido víctimas directas o hemos sido víctimas directas, otras indirectas, pero todos somos víctimas. En alguna web les comentaba, decía, mire, esto afecta inclusive para quien es colombiano y lleva muchísimos años viviendo en el exterior, pero le afecta lo que ocurre en su país. Entonces, eso también se genera una víctima. Y, y en los primeros auxilios psicológicos se habla de cómo también cuando se va a brindar una atención, hay un triage y habla también las víctimas en diferentes categorías. Entonces, pues este también. Pero bueno, como proceso, entonces es que cómo puede también la misma comunidad ser gestora de su propio cambio. O sea, el hecho de resignificar la memoria, es decir, mire, hay muchas personas que esperan haber sido escuchadas y no lo fueron. Hay personas que es doloroso hablar del tema, pero hay personas que dicen, me hubiera gustado que me escucharan. Y no precisamente que llegue alguien externo a que la escuche, sino que hay veces se escuchen entre ellos mismos, porque hay veces no ocurre así. Por ejemplo, este tema del tapiz de memoria y pues como les digo, hay muchos ejemplos y muchas experiencias de tapiz, pero tomando como referencia el de las mujeres de Mampuján, ella decía, empezamos a escucharnos entre nosotras mismas y eso llevó a que empezáramos a decir, bueno, hagamos el tapiz, pero porque cada uno llegaba y como que comentaba. Una de las líderes pues se le favorecía como generar también esa dinámica de diálogo porque pues ella era docente y en la comunidad donde ella estaba, pues el nivel de formación le permitía a ella, digamos, ayudar a que las personas se expresaran un poco más. Y así fue que nació, digamos, esa experiencia. Entonces, pues esos son elementos que tomamos y de decir, listo, eso que observamos acá, ¿cómo lo llevamos desde esa comprensión disciplinar? Entonces, esos son los elementos que aborda el modelo de empoderamiento. Y hablamos entonces acá desde el contexto, en un contexto, Traichet habla de ese concepto de empoderamiento cobra sentido cuando responde a la diversidad de las condiciones. Entonces, el contexto es fundamental porque el contexto siempre tiene elementos subjetivos, hay un trasfondo, hay unos elementos significativos, hay unos elementos diferenciadores, hay aspectos culturales que lleva a cabo esa realidad, digamos, social. Zimmerman habla de tres niveles agregados a lo social, teóricamente. O sea, los individuos solos o agrupados. Los procesos de empoderamiento a nivel individual, que es que el empoderamiento parte desde ese proceso individual, porque esa motivación, ese interés que tengo yo, es el que lo llevo a partir de otro. Entonces, ya sea que seamos solos o que
estemos agrupados, y por lo regular cuando decimos agrupados es desde un elemento de un ciclo natural. A las organizaciones, eh, se va generando una organización que tiene objetivos, que tiene metas, las comunidades forman parte de esa organización. Cuando encontramos ese sentido de comunidad, nos estamos allí organizando. Y pues también comunidades geográficas, porque compartimos un territorio, compartimos un espacio, y eso es lo que genera, digamos, esos factores de, como quien dice, de contención y de protección. Entonces, en este sentido, frente al tema de empoderamiento, entonces, en lo individual y grupal implica un aprendizaje y habilidades para la toma de decisiones. Esas habilidades, esos aprendizajes se dan frente a la interacción que se genera con el otro. Si no se lleva a cabo ese proceso de interacción, de comprensión, de solidaridad, pues va a ser muy difícil generar ese proceso de aprendizaje. Hay una organización que le lleva a lograr objetivos en común, es decir, todos pensamos como un todo, y cuando hablamos, por ejemplo, de los colectivos, están en relación a ese. Y hay un contexto comunitario, que es decir, cómo podemos institucionalizar esos procesos de empoderamiento, de esos procesos que la gente visualiza, dinamiza, que genera, digamos, una cohesión. En ese sentido, sí quisiera consultar, digamos, a alguien que pueda compartir una experiencia en decir, mire, en esa comunidad que usted participó, evidenció que se generara como esa cohesión, esa colaboración, esa solidaridad. Alguien que quiera compartir, digamos, esa experiencia. Sí, tutor. Sí, Luisa. Ujú. Bueno, pues en mi comunidad, en la comunidad con la que trabajé de adultos mayores, pues ellos no tienen como una historia de así fuerte de violencia o algo por el estilo, pero sí un momento muy representativo, muy significativo para ellos como comunidad en el barrio, en dos oportunidades que la misma casa tuvo dos incendios. Entonces todos se unieron en comunidad para ayudar a apagar el fuego, para que no se pasara para la siguiente vivienda, llamaron a los bomberos, llamaron a los bomberos, también se ayudaron entre ellos pues sacando agua, manguera, ¿sí? Entonces ese es el aporte, pues que ve uno como solidaridad entre los vecinos, apoyo, ¿sí? Como ese sentido, ese sentido de comunidad, porque en muchas ocasiones dices, pues bueno, yo atendí porque pues estoy viendo también el sufrimiento, la debilidad del otro, pero la comunidad siente cuando realmente lo hace a gusto y dice, yo cómo voy a dejar que esto ocurra. Nos conocemos, hay una afinidad, inclusive desde un proceso natural. Y más aún cuando lo comentas, digamos, de un barrio, porque hay grupos naturales que en los cuales vos deseas estar y pues puedes elegir, pero hay otros grupos que no. La familia no se elige, la familia le toca. Los vecinos tampoco. Uno puede ir a decir, yo quiero ir de tener de vecino este, o decir, ya no quiero tener de vecino este, se va. Pero hay que comprender que también somos diferentes, y a pesar de que hay elementos diferenciadores que son normales, pues hay elementos también que unen. Y lo que vos comentas, quizás puede parecer, no, pero lo que pasa es que fue, digamos, un acontecimiento específico, pero
ahí, digamos, se conoce igual también a la comunidad. Cuando hay elementos de solidaridad, hay veces se conoce. Muchas veces vos puedes decir, tengo al vecino que nunca habla y que es el gruñón, digamos, de la cuadra o del bloque del edificio donde vivo. Pero el día que hubo la necesidad de alguna atención fue la primera persona que salió. Entonces cambia inclusive como esa percepción de lo que tenía y genera, hay veces, hay acontecimientos que, que son, digamos, traumáticos o circunstancias difíciles, pero donde se denota, digamos, esa solidaridad. Vale, muchísimas gracias. Tutor, ¿le puedo hacer una pregunta de una vez? ¿De paso? Sí, sí, decímelo. Respecto a la parte del tapiz, pues la única historia así como que esa comunidad de adultos me comentó como que fue la más representativa, fue precisamente esa de los incendios. Entonces quería saber si esa puedo representarla mediante el tapiz o es la misma cartografía social. No, esa que estás diciendo es significativa. Mira, hay dos elementos diferenciadores dentro de la cartografía y el tapiz. La cartografía es un instrumento que permite el reconocimiento de la propia comunidad en contexto. O sea, la misma comunidad se reconoce. Pero ya el tapiz es ese elemento representativo de dignificación en relación a la memoria. Entonces, siempre en todo se van a utilizar instrumentos. Y esos instrumentos ya sea para una caracterización, ya sea para identificación, ya sea para que se tengan datos, pero siempre vamos a utilizar los instrumentos que nos lleva a. Los instrumentos nos van a es lo que nos permite es ir hacia. Entonces, y abro esta contextualización también que les va a servir mucho en la práctica, porque en la práctica ustedes ¿qué hacen? Van a trabajar con una comunidad. Y lo que es la acción psicosocial y la investigación son elementos que llevan a cabo unos mismos procesos. Cambian que las intencionalidades y los objetivos, pero en las dos vos haces un elemento, haces un diagnóstico con la comunidad o en una investigación haces un planteamiento de una problemática, pero planteas unos objetivos y esos objetivos te llevan a desarrollar una metodología con unos instrumentos. ¿Y eso para qué sirve? Para que se pueda dar respuesta a los objetivos propuestos, que si es en una investigación, para que genere a cabo unas conclusiones. Y si es en una acción psicosocial, para que lleve a cabo unos resultados. Entonces, esos instrumentos lo que permiten es esto. Y hay unos instrumentos, y como les digo, la cartografía social, cuando ustedes hacen una cartografía o un metaplan, esto lo que permite llevar a cabo es eh, esa lectura y esa comprensión directamente de la comunidad. Bueno, listo, tutor, muchas gracias. Listo. ¿Alguien iba a intervenir también? Que vi que tenía levantada la mano, pero... Sí, tutor, yo. Ajá, dale. Tutor, Sí, hombre, sí. sí, es que yo, por ejemplo, yo trabajé con la comunidad inmigrante. Y yo hago parte de esa comunidad. Yo vivo en España y yo hago parte de esa comunidad, pero no todos tenemos la misma historia. Entonces, en el trabajo lo que yo hice fue relacionar tanto lo de buscar buenas oportunidades como la violencia que vivieron cada persona en su país. Entonces yo veo que desde la acción, por ejemplo, aquí en la comunidad, suele como reunirse para ayudar a las personas que no han conseguido trabajo por diferentes motivos, como hacer un sorteo de ver con un mercado para que pueda sostenerse hasta que y hay grupos
que buscan como para todos, y donde vivimos hay un cargo ofertando acción como a solidaridad hacia las personas que no logren conseguir buenos, o sea, como trabajo para sostenerse, hay familias también y todo eso. Pero, por ejemplo, vos lo relacionarías es esa comprensión del estar lejos o esa solidaridad. O sea, ¿cuáles son los dos elementos? Es que no te comprendí muy bien en lo que consideras que estarían trabajando con la comunidad. La ayuda, o sea, Ujú. ellos acá tienen como grupos de soporte también para las personas que la están pasando mal. Hay gente de la parte de la comunidad también ha tenido etapas de depresión y contamos Ujú. con eso también. La otra parte es lo económico. Ayudan a familias que viven con niños, ayudan principalmente a ellos también. Mira, me parece interesante la pregunta porque ya también la habíamos abordado en el otro espacio y es ¿en qué sentido? Que la dignificación de la memoria, y cuando hablamos de memoria colectiva, muchas veces se va a sobredignificar de alguna acción negativa, digamos alguna acción violenta, algo que genere una forma, digamos, de sobrellevarla. Pero la memoria también habla de lo positivo, así como también desde los tiempos de la memoria. La memoria se puede dignificar del pasado, presente y también la proyección a futuro. Entonces es lo que se desea de dignificar desde esos procesos de memoria, de la memoria colectiva. Y acá, si hay un elemento de punto de encuentro de esa memoria colectiva, parte de esa acción solidaria, esa es una memoria colectiva para el grupo que allí está participando, porque están dignificando cómo esa solidaridad promueve acciones que inclusive les permite también un empoderamiento. Ese empoderamiento es tomar control también de sus propias circunstancias. Entonces, hay muchos, y por eso se dice tapiz. Tapiz es porque tapiz no es solo el tapiz que tú haces de lo que haces, sino que hay diferentes comprensiones. Tapiz quiere decir que son diferentes aportes, retazos, miradas. Entonces, por eso hablamos de un tapiz. Por ejemplo, la imagen que está acá, este es como un tapiz de colores. Hay diferentes colores, figuras que se dan dentro de esta pintura. Tiene un significado. Y ese es el significado. Lo que pasa es que acá lo que hacemos es que hay un significado y una dignificación de memoria en lo colectivo. Y si ese es el elemento colectivo que se toma, se lee, se contextualiza con la misma comunidad, eso es lo que pueden abordar. Entonces, me parece interesante. Y fíjate cómo está diciendo, yo también formo parte de este proceso. Entonces, eso es lo que pueden dignificarse. Eh, pues, se puede dignificar también sobre acciones vulneradas, sobre acciones positivas, pero que genere allí esa memoria colectiva. Muy bien, sí. Listo. Entonces, en esta acción y el enfoque psicosocial, porque abordamos lo psicosocial, es decir, que hay una perspectiva que incluye principios, y cuando hablamos de lo psicosocial y en esos contextos es que hay un apoyo dignificativo, que hay una colaboración, que es mutuo, mm, o sea, que es integral, que son acciones integrales que se llevan a cabo, que son diferenciadoras, hay elementos
dependiendo también con las comunidades, es reconocer, digamos, características propias de la comunidad. No es lo mismo la acción que yo voy a desarrollar con una población migrante, a una población de adultos mayores, a una población de jóvenes, a una población. Entonces hay elementos diferenciadores y eso es lo que permite hacer esa lectura de contexto. Entonces, el contexto es fundamental y esto es algo muy importante que se desarrolla en el ejercicio profesional. Cuando se hace esa lectura en contexto, es comprender cuál es esa realidad, pero no que la comprenda yo, porque es que yo puedo comprenderla o considerar que la estoy comprendiendo. Lo importante del contexto es que la misma comunidad comprenda el contexto en el que se encuentra. Usted puede trabajar con una comunidad, digamos, en un barrio, y todo el mundo considera que está en el mismo contexto. Sí, pero ¿por qué? Porque hay un elemento geográfico, porque todos estamos en el mismo territorio, por decir así. Pero los contextos es ir más allá, es reconocer también las diferencias, reconocer las capacidades, reconocer los aportes que pueda hacer cada uno. Y eso es lo que genera en sí ese contexto. Entonces, eso es algo pues bastante significativo. González y Villa hablan de la acción psicosocial implica una acción centrada en la promoción de prácticas basadas en el reconocimiento. Fíjense, cómo reconocemos, o sea, cómo comprendemos, cómo somos sensibles frente a la realidad y cómo se puede actuar sistemáticamente. Cuando decimos sistemáticamente es como todos los actores pueden participar dentro del mismo proceso. Y bueno, esta parte me parece interesante es esa mirada que se da, las interacciones. Cuando hablamos de los enfoques o de los paradigmas, hablamos de el paradigma ontológico, que es el origen, digamos, de la teoría, lo epistemológico, que es la teoría en sí, lo metodológico, que son esas acciones que se llevan a cabo en un proceso con una comunidad. Pero hay elementos significativos que son otros paradigmas fundamentales, que es el paradigma ético y el paradigma político. Es decir, cuál es esa responsabilidad que estoy llevando ahí sí yo dentro del proceso con la comunidad y cómo puedo yo también ser un sujeto político con la misma comunidad y cómo promover en la comunidad ese reconocimiento como sujetos políticos. ¿A qué hoy cuando hablamos de político? Es decir, cómo puede trascender las acciones que nosotros estamos llevando a cabo. El enfoque avanza frente al tejido social, las reacciones, las emociones, no son sucesos aislados, sino que son procesos relacionales. Y bueno, y estas actuaciones, con esta finalizamos, para ver si compartir algunas experiencias, son cómo podemos desarrollar acciones, apoyos que fortalezcan los colectivos, las acciones públicas, la acción ciudadana, esa solidaridad, la reivindicación de los derechos, los procesos públicos en la acción del Estado. Entonces, esas son las actuaciones. Nosotros podemos generar una acción psicosocial, pero ¿cómo actuamos en la acción psicosocial? ¿Cómo se puede actuar? No solo desde el rol mío como psicólogo, sino también cómo las personas pueden actuar desde esa comprensión de la realidad en contexto. Entonces, esa era como esa breve presentación, pues para que entremos en sí en atención de dudas, inquietudes y cómo se puede articular, digamos, el proceso que ustedes están llevando a cabo frente a esta realidad. Antes de eso, quiero
pues hacer una pausa porque hacer una acotación, porque recordemos que ya vamos a entrar a la evaluación final, pues vamos a ver si organizamos otra web. No está dentro de la programación porque pues es un tiempo muy corto y más que todos empiezan a desarrollar las actividades de todos los cursos en estas 2 semanas. Pero en la evaluación final es muy sencilla. Ustedes lo que van a hacer es una galería virtual. Esa galería virtual se genera en una plataforma que se llama Emancet y allí lo que van a colocar son esas evidencias del proceso que ustedes llevaron a cabo. En la guía hay un tutorial que realicé donde le indica paso a paso de lo que usted va a hacer. Ese es un software libre que ustedes igual pueden utilizar. Ya ha pasado como que, eh, o sea, tienen para que lo elaboren como que 7 días, algo así. Entonces la idea es que organicen todo y cuando ya lo vayan a elaborar, porque ya después de 7 días, ahí sí dice que ya hay que pagar. Entonces organicen todo, como que dice toda la estructura del proceso que van a hacer para que luego sí la suban. Y comparten el enlace. Tengan en cuenta que el enlace sea público. Ahí en el tutorial les indica el paso a paso, pero sí considero que vamos a programar una web para que quienes tengan las dudas y las inquietudes en este proceso lo hagan. Miren, es fantástico cuando usted ve esa galería, porque esa galería, usted entra y es usted estar en una galería viendo todo su proceso y entra a diferentes salas y esto me parece fundamental porque recordemos que debemos también adquirir esas competencias en las TIC. Eh, cuando se está en los trabajos, hay un factor bastante diferenciador entre decir yo hago solo el PowerPoint a decir no, es que es esta presentación en esta plataforma diferente. Entonces, muy seguramente va a ser de bastante necesidad para cuando ustedes vayan a desarrollar el proceso. Entonces, pues bueno, generamos este espacio para atención de dudas, inquietudes, si desean compartir el tapiz, las lecturas, como sea, porque quería dejar este espacio más que todo para que la puedan compartir allí esas experiencias. Entonces, quien desee, levanta la mano, así como Andrea Yepes, que ya levantó la mano. Buenas tardes para todos. Profe, pues Ah, yo ya realicé el tapiz. Estoy ya pues en la parte colaborativa en la cual pues tenía la duda de cómo se diligencian esas matriz, porque pues pensaba que era una respuesta colaborativa, pero ya leyendo ujú. pues ya tengo la primera lectura, entonces pues va como enfocada a la comunidad que cada uno em, trabajó. Entonces, esa parte colaborativa sería que cada integrante diligencie esas dos últimas matrices y al final se anexan las matrices por cada estudiante. Exactamente. Quisimos hacer un cambio y el, los, el curso tiene unas intencionalidades y unos resultados de aprendizaje, pero cada vez hay que cambiar. Como les digo, ya con este se cierra los contenidos de este curso de acción psicosocial, ya se cierra acá. Eh, si usted tiene un compañero que va a hacer acción psicosocial en la comunidad ahorita para el 16.4, ya seguramente ya es otro contenido, otros contenidos. Sí, señor. Entonces, a veces alternamos en relación con lo colaborativo. Y yo les indicaba, hay elementos colaborativos, pero es más es como de compartir, más no de que yo voy a hacer un aporte y tú haces el otro y lo unimos y generamos allí. No, no lo vamos a hacer de esa forma. Hoy seguramente para el próximo periodo sí. Entonces, cada vez estamos alternando porque también uno comprende a veces cuando dicen, ah, es que hay tanta dificultad de trabajar en lo colaborativo, entonces damos como un espacio de, de oxigenación allí en el proceso.
Sí, señor. ¿Nos quieres compartir el Entonces, tapiz? pues bueno, es bastante grande. Qué Ahorita bueno, qué trabajé bueno. con una comunidad de víctimas del conflicto. Ujú. em, y pues tenía otra duda con respecto a la primer matriz que habla sobre los niveles, porque el primer nivel habla de que es individual, pero también mete allí, habla de grupos. Entonces, Ujú. esta comunidad de víctimas, pues yo no la veo como tan organizada para el segundo nivel, que sería organizacional, sino más bien dentro del primer nivel. ¿Estaría correcto? Sí, sí, sí. Así estaría correcto. Es esa lectura que tú estás haciendo de la comunidad. Ah, ok, profe. Eso era todo. Muchas gracias. Listo, vale. Bueno, está Diana, pero démosle la palabra a Rosalía. Rosalía nos quiere compartir este tapiz. Sí, señor. Sí, señor. Yo tengo la comunidad migrante. Sí, al Ujú. principio me enseñaron 6 personas y al final me quedé con 4 y ellas fueron quienes me ayudaron pues no sé cómo hacer, pues no sé cómo lo pueda ver, maestro. No, no, pero ahí lo estamos. Levántalo un poquitico más. Ay, no, 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 a uno le emociona ver estos procesos. Muy bonito. Tanto Ángel, Miren, tan bonito. sí, en los procesos que uno lleva a cabo, finalmente es esa comprensión de lo que desarrolló la comunidad. O sea, que comprendió, que desarrolló, para que ustedes también, la comunidad le pueda decir eso. Pero específicamente quiero preguntarte a vos, Rosalía, a Señor, vos, ¿cómo te sentiste participando en este proceso? es una experiencia maravillosa porque cuando fui al principio como quien dice, a hablar con las personas, algunos me dijeron, a mí no me importa, a mí no me incluya, vaya a buscarlo en internet, no cuente conmigo, pero hubo al final alguien quien quiso realmente y la persona que me colaboró, de hecho a mi tarea en el foro envié un video. La persona está señalando, por ejemplo, no sé si alcanza a ver el puente, está en negro, entonces, Sí, y debajo hay unos pececitos, o sea, es el puente que une a Colombia con Venezuela, y hay un papá, una mamá y un niño. La persona que me lo estaba ayudando a hacer decía que ella no quería que por este puente hicieran a los niños una carreta, vendiendo bolsas, recogiendo basura, y fue una experiencia sumamente maravillosa. No sé si alcancé a ver al lado por acá, o por acá, sí. no sé, Tiene asistentes. eso sí, No, está espectacular. Está por acá espectacular. corral, no sé, ahí es que Dios mío, como que hay un corral, hay un Sí, caballo, sí. por acá tenemos un fogón, Ujú. Una ahí iba fogata, sí. al alto y a comer y a cocinar en la casa de Puerto Cali. Pues no, No, fabuloso ese ejercicio estético. Esas miradas estéticas que se desarrollan allí dentro del proceso. mi director fue una experiencia maravillosa. Qué Gracias. bueno, Él fue qué algo, bueno. fue algo muy, muy bonito. Realmente le entregué mi corazón, mi alma. Fue algo maravilloso. Me ayudó. Entonces, yo
puedan chatear, puedan ampliar Es que le da a uno una catarsis también. Yo les comentaba a ustedes que en el periodo pasado, cuando se desarrolló el curso, decíamos, vamos a ver cómo hacer el ejercicio de los tapices. Pero no, uno le genera unas vibras grandísimas cuando veía el resultado de lo que ustedes estaban compartiendo. Porque, ¿qué se pretende en los resultados de aprendizaje del curso? Ese sentir comunitario, o sea, ese sentir de la acción en comunidad, que se sienta esa acción en comunidad. Yo sé, sin temor a equivocarme, que el tapiz les marca, les va a marcar. Yo tengo el primer tapiz que elaboré, también lo hice con una comunidad indígena, la comunidad Siona, en Putumayo, en Puerto Asís. Y lo tengo guardado y he hecho muchos tapices con diferentes comunidades, pero yo sé que en algún momento de su vida y en su ejercicio profesional usted se va a acordar de ese tapiz. De hecho, lo voy a Y mandar. esos... Por eso dejé su nombre, el de mi tutora, el de mi maestra, porque a Lady le digo mi maestra. Dejé el nombre de ustedes porque gracias a ustedes tuve la oportunidad de acercarme a las personas, de aprender, de llorar, porque la persona que me estaba ayudando lloró cuando evocó los momentos. Yo lloré cuando ella me estaba hablando de los niños, porque todos los días los vemos pidiendo en las carretas. Y fue, de todos los cursos que he hecho, este es el que me ha hecho llorar. He llorado por otras cosas, por la tecnología, pero me ha dado la oportunidad de trabajar. Ay, muchísimas gracias, Rosalía, por esas palabras, por compartir y por haber aprovechado este curso en ese sentir comunitario, porque esa vivencia también, y por eso yo quería hacer este espacio corto en la presentación para que pudiéramos generar ese diálogo, porque eso permite también esa sensibilidad y esa solidaridad que es fundamental dentro del proceso. En la mediación que se lleva a cabo en este proceso, ustedes se dan cuenta que ahorita empiecen a desarrollar las prácticas o en estos acercamientos a la comunidad, es fundamental ser solidarios, ser sensibles también frente a la realidad del otro. Y pues bueno, fabuloso, muchísimas gracias, Rosalía, por compartir esta experiencia. Entonces, ¿me recuerdas vos estás desde dónde? Desde Bogotá. Ah, bueno, listo, Rosalía, muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, Diana Midori. Midori, hola, profe, buenas tardes. Midori. Buenas tardes a todos. Sí, qué pena. Hola, Diana. Midori. Hola, Diana, profe, dinos desde dónde estás. Pues también, así de curiosidad. bueno, estoy en Bogotá, Ah, bueno. y pues también quería mostrarles mi tapiz, también es grandísimo, lo hice de 50 por 1.20, y él representa, trabajé con la comunidad de los de Maris y Lucen. Entonces, pues aquí claramente, no sé si puedan ver bien, dibujamos los altos de María, las montañas, uno que otro pueblito, y acá, ay, aquí se me enredó. Acá en esta parte está ilustrada la parte cuando pues la toma de que ellos recuerdan de la defensa. Ya lo hicimos con tela también.
Muy bonito, muy bonito. Como en la actualidad ya está el pueblo, pues la gente está feliz, han vuelto a su oficio de agricultura, no tienen violencia. Es muy difícil, pero sí, No, sí, sí. Muy interesante porque no, les quedaron, y esos son narrativas estéticas, son narrativas estéticas y mira lo que están describiendo acá en el chat, el sentimiento con el que se elabora y es esa evocación. Cuando estaban ustedes trabajando en la cartografía, les indicábamos, mire, la cartografía no es solo el hecho del sentido de hacerla, sino la dinámica que se genera en el ejercicio de la cartografía. Ahí es donde ustedes toman eso valioso, esa mirada desde el psicólogo, porque la persona está participando y está generando ese diálogo. Esa lectura que se hace en ese diálogo es lo que se toma y mucho más también acá en el tapiz. No hay tapices insuficientes. Por ahí escuché un mensaje que decía, no, el mío es insuficiente. No, no hay insuficiente, Lida. Los tapices no todos tienen las mismas características. Hay tapices que pueden ser más pequeños, más sencillos, pero lo importante es lo que se represente dentro de ese tapiz. Entonces, en los aspectos subjetivos no es de comparación, sino de la acción que se genere a cabo dentro del proceso. Profe, Entonces, eso es. Sí, sí. profe, qué pena, yo soy Lida, la que escribí el comentario. Lo que pasa es que al ver el comentario de la señora Rosalía y el de la compañera Diana, o sea, yo quedo anonadada de ver esas bellezas, Chévere. obviamente sin desmeritar el mío, porque pues yo lo hice ayer en la tarde, duré toda la tarde con mis abuelitos en un asilo y la verdad que imagínese, profe, ellos que tienen Parkinson, que tienen No, trombosis, que tienen muy a veces valorable. ni ven, ni escuchan incluso. Entonces, pues para mí también, obvio, fue muy significativo y pues como ellos recortaron, yo pegué, como ellos Ujú. me pegaron esos dibujos, yo los puse ahí. O sea, claro, yo estoy súper orgullosa del mío también, sino que, o sea, quedé impresionada. Y bueno, Qué también bueno. quería compartirles que pues ayer Igual lo que en la dice Víctor realización del también es tapiz muy fue muy bonito significativo. ver pues los abuelitos que sí pueden escuchar, que pueden de pronto aportar haciendo cositas con las telas, ellos estaban muy contentos. Entonces, yo escogí la comunidad de adultos mayores porque es una comunidad que de verdad hay mucha gente los discrimina. Entonces, yo siento como una empatía muy grande con toda esta población y más porque este asilo se caracteriza por ser un asilo de ancianos desamparados. Entonces, pues ellos no tienen familia o los que tienen familia no van y los visitan. Entonces, es una situación bastante complicada y a mí me gusta ir y jugar con ellos. Entonces, en las evidencias que yo compartí, pues yo compartí unos viejitos jugando dominó porque ellos no me ayudaban. Ellos eran, no, écheme una partida de dominó y después, si quiere, yo le colaboro, pero me tenían ahí chantajeada con esa cuestión. Y nada, otros resultaron echando coplas, otros cantándome unas canciones hermosísimas por allá de no sé de qué época, otros echándome piropos. El hecho es, tutor, que cuando yo salí de ahí, yo salí fue como que ellos me hicieron a mí la terapia, porque ellos de verdad estaban muy contentos. El solo hecho que usted los tenga en cuenta, así ellos de pronto digan, no, es que yo no puedo recortar, yo no sé agarrar, no puedo agarrar las cosas. El hecho de que usted vaya y se siente con ellos se sienten súper útiles. Entonces, pues la verdad, yo creo que salí ganando yo, así como ellos también. Para mí fue súper Exactamente. importante y significativa esa actividad. Exactamente, exactamente, porque la realidad, y ahí es donde vamos, la realidad en contexto. Esa realidad en el contexto, esa lectura de territorio. Algo fundamental que vos estabas diciendo es cómo nos adaptamos también a la población con la cual estamos trabajando. Porque si yo digo, no, es que yo estoy enseñado a trabajar de esta forma, eso no te va a permitir esa sensibilidad para trabajar con otra y no te va a dar apertura
uno se adapta a esa realidad. Yo les decía, si usted necesita ayudarle a cortar, córtenle. Si necesita adecuar la técnica, adecúela. Y mira que esto permite que uno también sea innovador. En las ciencias humanas, en las que estamos nosotros, ciencias sociales humanas, cuando hablamos de innovación, muchas veces decimos, pero es que ¿cómo innovo yo? O sea, y la innovación muchas veces lo ven en lo tecnológico, pero innovación es que usted pueda utilizar una metodología y adecuarla a una situación particular, sin perder de vista sin perder de vista que sea, que responda a algo específico. Entonces, mire cómo yo estoy innovando a partir de, no precisamente con una app, sino que estoy innovando a partir de una estrategia, de una metodología. Y es disruptivo. Anteriormente, ¿quién estaría pensando de que hacer un tapiz sería un instrumento social? Y es esto. Estamos con la red pensando, porque no queremos dejarlo de la memoria, y, y decimos, ¿será que para el próximo periodo hacemos en narrativas desde lo lírico? Porque es que hay muchas formas de expresión. Y decimos, al inicio cuando dijimos de esto, "Oye, vamos a ver cómo hacer", pero, o sea, sabíamos ya porque está la metodología, pero pues uno dice, no es lo mismo uno trabajarlo con la comunidad a orientarlo dentro de un curso. Entonces uno dice, ¿será que hacemos una memoria dentro de lo lírico? O, bueno, entonces es ser disruptivos también, porque las realidades son cambiantes y lo que se requiere es, y en este caso era esa dignificación. Y fíjense que ustedes, todos los que han participado han dicho, una cosa es la experiencia que haya tenido la comunidad y otra cosa también lo que me haya impactado a mí, lo que me haya marcado. Y, y eso también eso también se valora. Cuando uno presenta los resultados, uno no habla en primera persona. Uno termina el proceso y ahí sí dice, mire, y a mí me aportó en. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Están diciendo, mire, a mí me aportó en esto. Procesos sensibles. Nadie sabe, y cuando hablamos de los adultos mayores, ninguno de los que estamos acá sabemos cuando estemos más en la etapa de la vejez, cómo va a ser la vejez de nosotros. Eso nada está dicho. Si no lo tiene dicho la persona que tiene la cantidad de recursos, o sea, nadie sabemos cómo va a ser nuestra vejez. Si vamos a estar aliviados, si vamos a estar enfermos, si nos va a olvidar la familia, si no. Y lo que estaban comentando ahorita, ellos necesitan ser escuchados. Cuando usted los escucha, ellos se sienten inclusive útiles, porque no es que no sean útiles, pero vienen de haber tenido una realidad laboral, una realidad familiar, a estar en espacios, y eso que estamos hablando de adultos institucionalizados. ¿Cuántos hay adultos que están en un hogar pero que son olvidados por la misma familia, pero están dentro de un hogar? Entonces, o sea, hay muchos elementos que nos permiten comprender esa realidad social y esa realidad comunitaria. Vale, muchísimas gracias. Es muy interesante esta participación que han tenido. Bueno, entonces, Jenny Giselle. Sí, buenas tardes para todos. Bueno, profe, yo tenía Hola, Jenny. una preguntita, una duda en relación al primer punto que dice diálogo de saberes, ¿no? Entonces, no sé si digamos, solamente pues uno va a la comunidad y habla nuevamente pues del acontecimiento y de lo que esto es para ellos, las experiencias y demás, pero es que ya, digamos, dice más abajo en la guía que hay que colocar en el foro los puntos del 1 al 5. Entonces, mi pregunta es, en sí, ¿qué colocamos en el punto 1 o qué describimos en el punto 1? No, el diálogo de saberes se da a partir de la elaboración del tapiz.
O sea, ese diálogo de saberes no es específicamente que usted vaya a hacer un espacio particular, sino que ese diálogo de saberes se va dando en la construcción del tapiz. O sea, no es un espacio diferente, sino como que dice esa construcción, esos saberes, lo que están compartiendo la comunidad. Eso es lo que se relaciona en ese punto. Ok, entonces sí, sí me quedó bien. Entonces, digamos que listo. Listo, menos mal. Haciendo, sí, haciendo el tapiz, bueno, haciendo el tapiz, pues ellos hablaban y compartían y demás. Entonces, ahora, eso es lo que se coloca en ese primer punto, ¿sí? Se describe. Sí, ajá, claro que ok. sí. Listo, profe, gracias. Bueno, vas bien, listo. Alejandra. Hola, profe. Alejandra Silva. Hola, profe. ¿Me escuchas? Hola, Alejandra. Sí, sí. Quería mostrar mi tapiz. ¿Dónde? Digamos que es un momento de 125 puntos cada vez. Qué bien. Entonces, pues digamos. No te escuchamos bien. Yo creo ya lo vimos. Sería que te acercaras porque es que no te escuchamos bien. Qué pena, es que estoy aquí desde el celular. Sí. Ajá. Entonces, pues digamos que la persona que me ayudó, lo hicimos las dos. Pues ella ya es una persona, pero ella en su niñez, ella fue víctima de enfermedad, tratada pues por la guerra. Tiene de la finca donde ella vivía, ¿sí? Una parte fundamental. El papá tenía Dice que ustedes deben hacer. No, qué bueno, qué bueno. El tapiz que yo hice con la señora que me ayudó, entonces sí, No, muy interesante y muchísimas gracias, Alejandra, por compartirlo. Que esto es fundamental dentro de este proceso. Gracias, profe, a ustedes por No, un poquito tarde en la sesión, pero pues aquí corriendo a ver si podía. Qué bueno, qué bueno que pudiste. Gracias, profe. Listo. Bueno, Orquídea. Profe, muy buenas tardes. Bueno, yo no he podido arreglar mi cámara, un problema, no sé por qué, pero bueno, hay algo que quería también compartir, es algo que cuando empezamos el proceso, el tutor nos dijo, bueno, nuestro director nos dijo que, o especialmente me dijo que iba a ser muy influyente para lo que yo hago, pues son dos cosas que me pasaron, ¿no? Y es aprender a dejar mi liderazgo aparte para hacer un acompañamiento, o sea, aprender a diferenciar esos dos temas, ¿no? Porque como trabajo con la comunidad, es diferente ser líder a en este momento estar como en ese acompañamiento y estar escuchando a la comunidad y es algo muy diferente. Entonces, esa parte digamos, me enseñó a escucharlos. Aparte que como trabajé con población migrante, entonces eran dos tipos de poblaciones que no tengo en mi comunidad. Entonces era totalmente nuevo escucharles a la parte de los guayú y a la parte pues venezolana, escuchar todas sus cosas, escuchar y bueno, unir digamos todo su parte, como decía, su memoria, algo que bueno, la parte que los uniera a ellos, se me olvidó en este caso, la actividad, bueno. Entonces, pues para mí fue muy enriquecedor y pues es lo que yo hago y como dijo el tutor, me iba a nutrir muchísimo es mi labor social y aprendí demasiado.
Entonces quería darle las gracias por todas las guías, por toda Bueno. aprendí muchísimo. Gracias, No, tutores, gracias, fabuloso. compañeros. Qué bueno, me alegra muchísimo. Excelente. Y eso pues te permite pues que los resultados de aprendizaje pues amplíen. Recordemos que los cursos tienen unos resultados de aprendizaje y los resultados de aprendizaje nutren lo que son estas competencias y lo que tiene que ver es el perfil del psicólogo o unadista. Entonces, bueno. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos Mi con tutores, Fanny. Sí, sí, este es mi tapiz, quería solamente mostrarles. Creo que sí se ve ahí. Sí, sí, ahí te vemos. Sí. Ahí se ve mi tapiz, tutor, es que no lo veo No, bien. no lo vemos. Estamos viéndote solo a vos. Tienes que voltear la cámara, yo creo. Ya. Ahora sí, Ahí. sí, ahora sí. Sí, claro. ¿Ese es Mar? ¿Es Mar? Horrible. Sí, ese, como es la comunidad allí, entonces estaban, o sea, colindan con Península, entonces ellos tiraron, tuvieron construido ellos, entonces ese sería el mar, sí. Y pues ellos Pero lo que decían, genera un impacto cuando uno lo ve. sí, ellos lo Porque que decían, sí, hice el grupo armado cuando llegó y pues mató sí. tanto guayos como venezolanos y fue algunos niños y mujeres, niñas fueron secuestrados. Ellos me recomendaron una película que se llama El vuelo del pájaro, donde Ujú, sí, evidencian, sí. exacto, entonces ahí Muy buena ellos, la por eso película. Ujú. cuando les quitaron la cabeza, ellos evidenciaron así, pues ellas mismas, y fue muy duro porque pues algunas de ellas reflejaban cuando vieron a sus amigos o sus familiares ahí, sin cabezas y de cosas, cómo hicieron todo eso. Entonces, eso fue lo que ellos pudieron ver y evidenciar, y fueron juntas comunidades y les unía esa memoria histórica. Uy, fuerte. Sí, Sí, bastante duro para mí, muy duro porque al igual claro. conozco la profesión que trabajo, pero esa memoria de migrantes no la conocía, algo muy nuevo para mí. No, muchísimas gracias, Orquídea, por compartir. Gracias, tutores, gracias, compañeros. Vale. Fanny. Buenas tardes. Hola, Bueno, Fanny. primero quería como contextualizarlos. Yo estudié con disculpen, trabajé con adultos mayores y ellos me decían que hace muchos años aquí en el barrio, un alcalde colocó un botadero de basura muy grande en la parte donde está el Tintal, la biblioteca El Tintal ahorita. Esto les estaba ocasionando demasiadas enfermedades a ellos y también por ese tiempo estaba la llamada limpieza social. Entonces aquí murieron muchos jóvenes, muchos líderes a manos pues de gente que pues, hacían estas, digamos, limpiezas. Y ellos decidieron hacer como una marcha y cerraron la 86. La marcha fue grandísima y se unieron muchos barrios. Entonces ellos dicen que nunca antes se había visto eso aquí en el barrio y decidieron conmemorar, seguir haciendo esto cada año en noviembre. Entonces aquí se hace lo que ellos llaman el Carnaval por la Vida. Entonces es lo que les voy a mostrar ahorita. A Carlos que voy a hacer un proyecto entonces y acá voy a redactar el mensaje y algunas porque ya una sola mucho por Sí. No lo vemos muy bien por lo que como tienes una imagen de fondo. Es como quito la imagen, es que yo no la había puesto. Entonces no se ve.
¿Cómo? No, no puedo. Ash. Y es que yo lo hice el basurero, lo hice, lo traté de hacer con todo. Ay, no, no se ve. Compañera, está sobre la cámara, sobre la opción de cámara que te aparece en la pantalla. Y ahí te sale, o sea, la dejas ahí un momentico y ahí te sale para que puedas quitar el filtro. Donde está la flechita, ahí donde me está la sale- cámara, está la flechita y ahí le quitas, le dices ninguno. Pues ahí me sale cambiar de cámara, anclar para mí y ocultarme. No, ahí donde aparece, ¿estás desde un computador? Sí. Sí, entonces, en la parte de arriba hay una cámara. Le das clic, pero a la flechita que está hacia abajo, al lado de la cámara, y le dices ninguno, fondos, ninguno. Hay una A cámara. ver, sí. No, Sí. yo veo la cámara, pero es esta, no veo más. Ah, qué pesa, pues sí. Compañera, es la cámara que normalmente activas para que se te vea. Ahí en Para la que se cámara te que vea. normalmente Ajá. activas, ahí al lado hay una flechita. Es la de las opciones. No hay una flecha. Ah, Bueno, nos quedamos en deuda y la debemos luego en el sí, foro. sí, porque hice. Pero no, chévere la contextualización que estás haciendo. Ay. ¿Y tampoco ven la marcha? ¿O ya la ven? No, es que se sobrepone el fondo. Entonces Bueno, vemos ahí como medio una se ve figura la de una marcha. mujer. Sí. Ujú. Y Y sí, hay varias como personas. Por ahí vimos así rápidamente que hay como varias personas. no se ve, qué pesar. Ujú. No, tranquilo. pesar. Pero no, Bueno, chévere porque lo estás contando con toda la emoción. sí, tutor. Gracias. Ay, no, con gusto. Iris. Y bueno, yo creo que finalizamos con Lady Pérez. Ah, Iris también tiene levantada la mano. Hola, Ujú. Hola, Lady. qué pena. Hace un momento activé el micrófono para decirle ahí a la compañera. Profe, buenas tardes todos los compañeros. Profe, en mi caso, por ejemplo, hablando con la profe Carmen, ella me decía, pues, o al menos así lo entendí yo, que el tapiz no solo podríamos hacerlo en referencia a un momento dramático o un momento triste, sino que también podíamos, si son personas que han sufrido violencia, son personas que han tenido desplazamientos, diferente tipo de conflictos, ¿no? Pero pues que también se podría centrar el tapiz en un momento bonito, en algo agradable, en algo que Totalmente, fuera, sí. que no Ujú. solo lo malo, sino que también se podía resaltarlo. Entonces, pues yo la verdad, en mi caso lo estamos haciendo más bien así de esa manera. Sí, eso de pronto ingresaste un poquito después, pero que justo hoy lo recordamos nuevamente, que la memoria no solo de un evento negativo, sino también de lo positivo. La memoria puede ser en pasado, presente. Entonces, la idea es que haya una resignificación de memoria, o sea, que haya esa memoria colectiva. Entonces, eso es como la claridad frente al proceso. Vale, listo, muchísimas gracias. Listo. Bueno, Yeris Dayana. ¿Ya había hablado Yeris? ¿Logran Muy bueno. Bueno, entonces, finalizamos con Ingrid y ya. Uno quisiera quedarse un buen rato. ¿O sí? Sí, Buenas tardes, ¿me Ingrid. escuchan? Tutor, ¿me logra escuchar? Es que no sé quién está hablando. Bueno, Diana. ¿Diana está hablando? Buenas tardes. Sí, sí, Ingrid. Te escuchamos.
Bueno, a mí me falta ya casi por terminar el tapiz, pero yo lo hice o sea, en cómo era antes la vida de los adultos de la tercera edad, porque lo hice en referencia a ellos y cómo es ahora. El mío se basa en que ellos antes vivían en Piamonte de Cauca. Lo hice en referencia también al conflicto armado. Y Sí. voy a colocar luego cómo están viviendo ahora acá en Honda, Tolima. Si está bien, pues como la parte triste de la vida de ellos y ahora la parte feliz como están ahora. Ujú, sí, se puede, los tapices también pueden estar en diferentes momentos y fijémonos que también están las líneas de suceso y las tramas que están dentro del documento. Entonces, esa es válido también como lo estás haciendo. Sí, plasmar la tristeza, pero también la felicidad que ahora viven, pues ya que no están pasando por esas circunstancias y más que ahora en día vemos en la televisión y allá se ve demasiado el conflicto armado con niños, con los de la tercera edad. No hay límites. Por favor, escribe a ese WhatsApp con mucho gusto. Listo, fabuloso. Así, Gracias. mira que también ha sido diferentes formas en que uno lo puede adecuar. Vale. Vale, Y gracias. finalizamos con Yeris, que tiene una duda. Sí, Yeris. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. O sea, lo mío es cómo podemos articular todo ese, pues esa línea de sucesos que se relaciona. No te escuché. Solo te escuché articular, pero no. No te escucho. Bueno, si algo, pues igual nos escribes. Sí, porque no te escuchamos. Bueno, miren, qué chévere estos espacios. A mí me ha encantado muchísimo el desarrollo de la web. Los compañeros han dinamizado muy chévere la web, los CIPAs. Y ese es todo el proceso, generar ese espacio de diálogo, de aporte, de comprensión, de dinamización, que todos seamos actores del proceso, que seamos partícipes de ese diálogo, de compartir. El compartir nos motiva a todos. Y bueno, yo creo que con esto ya finalizamos. Quedo pendiente para ver si hacemos una web para el recurso, por si tienen algunas dudas frente al recurso. Y pues bueno, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, que presenten un excelente trabajo, que sea muy significativo y pues bueno, ya empezamos todos en esta última ruta, porque recordemos que ya todos los cursos cierran y empiezan las evaluaciones finales, todas al tiempo. Entonces, administren muy bien el tiempo porque todos los cursos finalizan en la misma fecha, las actividades intermedias y la evaluación final en las mismas fechas también. Entonces, que no nos cojan tarde. Bueno, un gusto, que estén muy bien. Un saludo y les compartiré la web. Muchas gracias por Gracias, tutor. esa sensibilidad de compartir y seguimos igual en contacto. Muchas gracias, tutor. tutor. Muchas gracias. Tardes. Muchas gracias Muy amable. a todos, muy amable, tutor. Vale, que estén Un muy abrazo, bien. saludos. Gracias. Estuvo chévere, muy chévere la película. Ay, qué bueno, qué bueno.